¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Estamos en la cuarta lección del Instituto Bíblico y les quiero dar la bienvenida. Reciban como siempre un afectuoso saludo y siempre esperando que su alma y todas las cosas y todas las áreas de su vida estén en prosperidad. ¿Ok? Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver a Jesucristo como siervo. Y vamos a estudiar a profundidad el Evangelio de Juan, el capítulo 13, ¿ok? Del versículo 1 al 17 nos habla acerca de un acontecimiento muy especial acerca del servicio. Podríamos decir que es la coronación de Jesucristo en su función como siervo. Uno de los ejemplos que más llama la atención del personaje de Jesús es el modelo de servicio que dejó. Jesucristo fue un ejemplo en todo y la palabra de Dios dice que gracias a esa humildad, gracias a despojarse y gracias a ese sentir que hubo en Cristo de ser un siervo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A continuación vamos a estar hablando y vamos a estar desarrollando el tema a través de la palabra de Dios, ¿ok? Pensar que el Dios del universo, que aquel que lo sustenta todo con el poder de su palabra, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos es algo que va mucho más allá del corazón humano, de la razón y de la mente, ¿ok? O sea, es inconcebible. La verdad que me quedo asombrado de cómo un Dios que sustenta todo a través del poder de su palabra, que es el creador de todo lo que nosotros vemos, de las cosas visibles y de las cosas invisibles, se arrodilló para lavar los pies de unos simples mortales. Es algo que en mi mente no puedo contener, que no puedo imaginar y es algo que no puedo entender a través de la razón que Dios me ha dado. Entonces, es importante notar que Juan capítulo 13 comienza diciendo que Jesús ya sabía que su hora había llegado. ¿Cuál hora? La hora de la crucifixión, la hora de glorificar al Padre a través de la cruz. Y por eso le digo que ese es el momento cumbre, que es la coronación del modelo y del propósito de Cristo viviendo como un siervo, ¿ok? Ahora, era la costumbre, y vamos a poner esto en contexto, vamos a poner un fundamento histórico, ¿ok? Era la costumbre en aquel entonces que si alguien invitaba a una persona a su casa y si el anfitrión tenía siervos, en caso de personas adineradas, entonces esos siervos eran los que tenían la obligación de lavar los pies de los invitados. Pero si la persona no tenía las posibilidades, no era una persona posicionada o adinerada, era él mismo el quien tenía que lavar los pies de los invitados, ¿ok? Entonces, si el lugar era prestado, como en efecto sucedió con Jesucristo y sus discípulos en el aposento alto, entonces la persona que llegaba primero debía lavar los pies de los demás asistentes. Ahora, la Escritura narra que en esa ocasión ninguno de los discípulos tuvo la humildad, la cortesía y el corazón para lavar los pies de los demás, ni siquiera los pies de su maestro. Aún después de 3 años y medio de enseñanzas, y unas 12 o 16 horas antes de la crucifixión de Jesús, los discípulos no habían aprendido la lección, ¿ok? No habían reconocido con la honra merecida a su maestro, a el Mesías y al Dios del universo. Número 2, no habían aprendido que la grandeza del servicio es lo que los exalta, ¿ok? Ahora, de este tema podemos hablar particularmente de 3 cosas. Número 1, la actitud de servicio del Señor Jesucristo. Número 2,
lo dispuesto que estuvo Jesús a lavar los pies del traidor, también de Judas. ¿Ok? Número 3, lo negado que estaba Pedro a que el Señor lavara sus pies. Esto lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir desglosando en unos instantes. ¿Ok? Ahora, también de este pasaje podemos tener 3 enseñanzas. Número 1, el corazón humilde sabe dar y sabe recibir. Eso lo podemos ver en el versículo 8 del libro de Juan. Ahorita lo vamos a leer. Número 2, la humildad no es una señal de debilidad. Y número 3, la verdadera humildad sirve sin favoritismos. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? En relación a estas 3 observaciones que acabamos de mencionar. Dice la palabra de Dios: Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesucristo sabía y conocía el corazón de cada uno de los discípulos. También conocía el corazón de Judas y sabía que Judas había impureza. Sabía que en el corazón de Judas había traición. Sabía que en el corazón de Judas había rencor, resentimiento y había celos. Y Jesucristo no hizo menos a esa persona que estaba a punto de entregarlo. Entonces, estas 3 observaciones las podemos ver en el versículo 8 y en el versículo 10. El corazón humilde sabe dar y sabe recibir. Cuando Pedro se negó a ser lavado por Jesucristo en la primer posición, entonces él no había entendido que la humildad también sabe recibir. Hay muchas personas que están batallando y tienen un problema con saber recibir. No están acostumbradas a recibir y cada vez que están a punto de recibir algo, ellos tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen una falsa humildad y sobre todo porque el amor de Dios no está en ellos. La palabra de Dios dice en 1 de Juan que el verdadero amor echa fuera el temor. Así es que cuando nosotros recibimos el amor de Dios, vamos a tener la capacidad no solamente de dar, sino vamos a tener la capacidad de recibir en humildad de corazón. Número 2, la humildad no es una señal de debilidad. Cuando una persona te da algo, no significa que tú seas menos o que tú estás muy necesitado y por eso la gente te da. Fíjese, le quiero hablar de una vivencia que tuvimos en mi hogar, con mi familia. Resulta que estaba arreglando, junto con mis hijos, estaba arreglando una bicicleta para uno de ellos, el mayor. Y estaba arreglando la bicicleta y estaba comprándole piezas y estaba instalándole unas cosas nuevas a esa bicicleta. Y de pronto mi vecino me ve que estoy arreglando la bicicleta y me dice, vecino, no se vaya a ofender. Y yo volteo y me dice, es que quiero obsequiarle esta bicicleta también para su hijo. ¿Ok? Y entonces yo le acepto la bicicleta y enseguida me dice mi hijo el mayor, me dice, papá, ¿por qué te dijo el vecino que no te vayas a ofender si te estaba regalando una bicicleta? ¿Ok? Y entonces yo empecé a enseñarle algo acerca de esto, acerca de tener la humildad para poder recibir. Y le dije, bueno, hijo, lo que pasa es que hay muchas veces gente que es muy arrogante, gente que está herida en su corazón, que no sabe recibir, y es gente que cuando tú intentas ayudarle, se ofenden y cierran su corazón para no recibir. Entonces le dije, por eso las personas te dicen, no te vayas a ofender, aunque sea un bien que te están haciendo, aunque sea el favor que te están extendiendo para tu vida.
Entonces le estaba diciendo, la mayoría de las personas que son orgullosas, que son arrogantes, batallan para recibir. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona les quiere dar o les quiere obsequiar algo, ellos creen de antemano en su corazón que los están viendo como si necesitaran. Así es que la humildad no es una señal de debilidad. Así es que a partir de hoy usted reciba las bendiciones que Dios le está dando a través de su familia y a través de cualquier persona que quiere bendecirlo. ¿Ok? Número 3, la verdadera humildad sirve sin favoritismo. No solamente usted debe de servir a las personas que les conviene, ¿ok? También debe de aprender a servir. Si usted es humilde en su corazón, tiene que aprender a servir aún a aquella persona que le trata mal, aún a aquella persona que le está haciendo la vida imposible, aún a aquella persona que le está estorbando en su llamado y en su propósito, ¿ok? Jesucristo no hizo menos a Judas. Jesucristo no se brincó a Judas al momento de que le tocaba esa bendición de que Cristo mismo, el Señor de todo el universo, le lavara los pies. Así es que la verdadera humildad sirve sin favoritismo, ¿ok? Ahora continuamos con el tema. En los versículos 12 al 17 se destacan otras enseñanzas muy importantes. Número 1, Jesús espera que nosotros sirvamos como Él sirvió. Y Él no nos dejó ninguna otra opción. Veamos a la luz de la Escritura lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 15 dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así es que yo le invito el día de hoy a que usted comience a tomar ese ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Escuché una ocasión a un predicador que decía: Dios te quiere dar unas bofetadas con la palabra y yo voy a ser su mano, ¿ok? Porque para eso estamos muy prontos. Estamos muy listos para abofetear a la gente a través de la palabra, denunciando el pecado. Pero déjame decirte que no solamente tienes que ser la mano de Dios para abofetear, también tienes que ser la mano de Dios para servir. También tienes que ser los pies de Dios para ir a ayudar a otras personas y servir con el corazón. Así es que dice la palabra de Dios que Él nos dejó un ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo, ¿ok? Entonces, número 2. El mayor, el más maduro, debe siempre servir al menor. Quien quiera ser un líder, tiene que comenzar con servir a sus hermanos menores. Dice la palabra de Dios: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis también lavaros los pies los unos a los otros. Eso lo dice el versículo 14. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si Él, siendo el mismo Señor y siendo el maestro de los discípulos, dice: yo les lavé los pies, entonces eso lo deben de practicar. Nosotros debemos de honrar no solamente a las personas que están arriba de nosotros. Tenemos que aprender a honrar a nuestros semejantes y tenemos que aprender a honrar a los que están debajo de nosotros. Esos son algunos de los niveles de la honra que usted puede aprender también en nuestro instituto de formación de carácter y liderazgo, Líderes Hope, que prontamente estaremos anunciando este instituto y dándole toda la información pertinente. Ahora, número 3, el gozo y las bendiciones del creyente dependen de su vida de servicio. Fíjese bien, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no tengo gozo en mi corazón? ¿Ok? Fíjese lo que dice el versículo 17. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si así las hiciereis. ¡Wow! Bienaventurado. Quiere decir que el servicio te hace bienaventurado.
te hace demasiado dichoso. Una persona que sirve es una persona que tiene un gozo en su corazón al servir. Una persona que da debe de sentir ese gozo cuando da algo desinteresadamente. Una persona da sus ofrendas, una persona da sus diezmos, colabora con la obra de Dios, con todo lo que tiene, con los dones, con su servicio, con sus talentos y con sus finanzas, porque hay un gozo en el dar, ¿ok? El dar también es un acto de servicio, y la palabra de Dios dice que los que dan ese servicio son demasiado dichosos, son muy bendecidos y siempre hay plenitud de gozo en ellos. ¿Por qué? Porque son bienaventurados. Ahora, toda la vida de Jesús es un modelo de servicio. Absolutamente toda la vida de Jesús, en todos los evangelios, en todo lo que se habla de Cristo, es una vida de servicio. Y eso lo podemos ver en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 8. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Que Él se despojó de su gloria para encarnarse y traernos salvación. Eso lo vimos en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3. ¿De qué necesitamos ser salvos y por qué Dios mismo tuvo que encarnarse para traer salvación al mundo y a la humanidad? ¿Ok? Entonces, Jesús se despojó de su trono de gloria. Quiero leer la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Ahora, número 2, Jesucristo nació en un pesebre, únicamente atendido por sus padres terrenales. Siendo el Cristo, siendo el Dios de todo, Él solamente fue atendido por sus padres terrenales. Aunque hubo señales en el cielo, Él nació de una manera muy humilde. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ok? Entonces, esto nos da una muestra clara de la vida de servicio de Jesucristo. Él, pudiendo nacer en opulencia, en una familia acomodada, Él decidió servir hasta en su nacimiento, y ese es un ejemplo. ¿Ok? Número 3. Nunca le pidió a sus discípulos que hicieran algo que Él mismo no hiciera primero. ¿Ok? Esto lo podemos ver en lo largo de los 4 evangelios. Número que sigue. Entró a Jerusalén montado sobre un burro y no sobre un caballo digno de la realeza, como era la costumbre en ese entonces. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 19, 28 al 35, la entrada triunfal. ¿Ok? Número siguiente. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos horas antes de su crucifixión,
Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy en Juan capítulo 13. Y número siguiente, fue a la cruz como oveja al matadero, sin abrir ni siquiera su boca. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 7, en donde dice la escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo modelo de servicio! Toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la muerte, fue un modelo de humildad y de servicio. Para poder ser serviciales, nosotros tenemos que despojarnos de toda arrogancia, de todo orgullo y de toda egolatría. ¿Cómo? Siendo humildes, como Cristo lo fue. Ahora, continuando con este tema, Jesús resumió su modelo de liderazgo en una frase pronunciada por él mismo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. El día de hoy yo quiero que usted repita esta frase, que la acuñe como un principio, como un desafío para su vida. Usted no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Ok? Ahora, el servicio que Jesús modeló honró al Padre, que en Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10, Pablo dice que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que ante Él, ante Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí es donde están las recompensas del servicio. No espere la recompensa de un hombre. No espere que alguien le reconozca que usted le está sirviendo. No. Muchas veces nadie lo va a tomar en cuenta. Nadie va a tomar en cuenta ese servicio. El día de hoy venía platicando con una persona y me decía de manera chusca, me decía: tú come, tú ve y come solo, porque tus hijos ni te lo van a agradecer cuando tú los invites. Y eso puede ser a lo mejor algo gracioso, pero encierra una gran verdad. Los padres, cuando se sacrifican, trabajan, las mamás, las amas de casa, cuando les sirven a sus hijos por amor, no esperan una recompensa de parte de ellos, sino que el simple amor que ellas tienen es suficiente para que ellas siempre estén con una actitud de servicio. Entonces, lo que motiva el servicio es la humildad, pero también lo que inspira ese servicio y lo que modela ese servicio es el amor hacia los demás. Por eso Jesús dijo: el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Cuando hay amor, usted va a poder servir a quien usted ama. El amor es una decisión. Así es que comience a decidir amar a su prójimo y sobre todo comience a decidir amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, todo lo anterior, y estamos concluyendo este tema, todo lo anterior enseña que, número 1, no hay exaltación sin humillación. Número 2, no hay gloria sin sufrimiento. Y número 3, no hay santificación sin sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este es un golpe duro para esta generación que es muy delicada, llamada también la generación de cristal, que todo le ofende y que todo le causa un daño. ¿Ok? Número 1, no hay exaltación sin humillación. Número 2, no hay gloria sin sufrimiento. Y número 3, no hay santificación sin sacrificio. ¡Wow! Poderosa palabra, y yo espero que le esté retumbando en su corazón y que le esté haciendo ese sentir, ¿ok? Que le esté haciendo ese llamado al servicio. Servir como el Señor sirvió requiere lo siguiente. Número 1, una actitud de humildad. Filipenses 2, 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Número 2, una mente obediente. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y dice lo siguiente: el que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Número 3. Hubo una disposición de servicio. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 26. Acompáñenme a leer la escritura. Dice la palabra de Dios: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener una disposición de servicio. Tenemos que tener fidelidad. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ok? Se necesita ser valiente. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Necesitamos ser valientes para poder servir. ¿Ok? Número que sigue: debemos no ser contenciosos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Es necesario que nosotros no contendamos. Y número final: necesitamos mansedumbre. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30. Veamos lo que dice la palabra de Dios: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, servir como el Señor sirvió requiere una actitud de humildad, una mente obediente, disposición de servicio, fidelidad, ser valiente, no ser contencioso, y requiere mansedumbre. Si cada uno de los siervos de Jesús se propusiera a imitar a nuestro Señor, no hubiera divisiones ni luchas en la tierra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo más grande mandamiento. Y es necesario que el día de hoy puedas entender la actitud de servicio que hubo también en Cristo. Que puedas tener la revelación para que puedas acceder al Padre
para que puedas encontrar favor para con los hombres a través de tu humildad y a través del amor, mostrando y modelando una vida de servicio. El Señor te bendiga y deseo que a la luz de este mensaje tu vida pueda ser cambiada. El Señor esté contigo.